Porque no hay ideas sin consecuencias ni verdades absolutas. Para conocer es necesario preguntar. Preguntarnos inicialmente y después preguntarle a los demás. Una persona que se la pasa preguntando y contestando de maneras poco ortodoxas sobre su entorno, sobre la vida cotidiana, la vida menuda, la vida más común, pero también con un anclaje teórico que a veces me sorprende, es Irmgard Emelhais, que está con nosotros. Gracias, Irmgard, por estar aquí. Gracias, Javier, por la invitación. Y el pretexto es, pues, a partir de un par de libros, esta es una reedición, La tiranía del sentido común, y este otro que es Envíos de otros mundos posibles. Son dos libros que realmente pues tienen la capacidad, o son como una provocación que siempre nos invitan a replantearnos cosas. Eres como muy provocadora, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Sirve? Yo creo que sí, y eso me sirve más en el salón de clases como laboratorio, donde trabajo todas mis ideas y luego corro a escribirlas, ¿sabes? Y entonces yo siento que mi tarea política se encuentra en la docencia y mi trabajo como profe es reconfigurar la manera en la que piensan mis alumnos. ¿Se puede? Sí se puede. ¿No tenemos demasiadas inercias? No, a veces sí se puede. O sea, los chiques que están saliendo ahorita de la pandemia están más reacios, más aterrados, más difíciles, más polarizados, pero en general he tenido en 20 años de docencia buenos resultados. Bueno, hay un tema que atraviesa tus dos libros y yo creo que en general tu obra, ¿no? Y es el futuro. El futuro no existe. El futuro yo creo que sí existe y lo estamos haciendo ahorita. Entonces, la tiranía del sentido común, la reconversión post-neoliberal de México, que como dices es una edición que salió en 2016 y en 2016 era la tiranía del sentido común neoliberal. Entonces, en ese libro de 2016 yo quería tratar de entender, yo viví muchos años fuera de México y era regresar y entender qué pasó y cómo se transformó mi país a raíz de las políticas neoliberales, que yo exploro no solo desde el ámbito político-económico, sino también en la vida cotidiana, en la planeación urbana, movimientos sociales, feminismo, etcétera. Es ¿no? visión multicultural, finalmente, una visión. Y a nivel subjetividad, para entender cómo hemos ya internalizado las condiciones de reproducción del capitalismo, ¿no? Cómo nuestras relaciones son más transaccionales que emotivas o afectivas, abocamos todo nuestro tiempo libre a producir y a generar plusvalía, aunque sea simbólica. Así es. Buscamos visibilidad en redes, que también nos da cierta plusvalía en un cierto mundo bizarro, distópico, creo, etcétera. Entonces, en esa primera tiranía neoliberal, me aboqué a estudiar pues, los 30 años de neoliberalismo en México en las áreas que ya te conté, también en la política cultural. Y en la reedición reciente... ¿Cambió mucho? Cambió mucho, como el panorama 40... político y social cambió demasiado. Exacto. Entonces lo que quise fue dar cuenta del nuevo régimen, ¿no? Porque la primera tiranía acaba con Enrique Peña Nieto y las formas de propaganda que se manejaron y como el reino audiovisual y sensible de ese régimen y del panismo. Y después ahora ya estoy como con el nuevo régimen del presidente López Obrador, como entendiendo los nuevos mecanismos de propaganda, la nueva hegemonía cultural y política que se está armando, ¿no? Y populista. ¿Y hay una nueva hegemonía cultural no, o intelectual? Completamente. ¿Sí? Cambió radicalmente, pero el trasfondo de todo, y por eso le tenemos que poner comillas a post-neoliberal, porque en realidad se necesitó esta nueva hegemonía política, cultural e ideológica para continuar con las políticas neoliberales. Entonces, en el libro yo lo que detecto es este hilo de continuidad perfectamente lógica con el proyecto de Salinas de Gortari a nivel político-económico. ¿Por qué lógico? Porque yo creo que ya no había, después de Peña Nieto ya no había forma de que el régimen tuviera credibilidad. Entonces tuvo que cambiar por completo la hegemonía y esto no está pasando en México, está pasando en varios países en el mundo y conocemos bien los ejemplos, ¿no? La India de Modi, Bolsonaro en Brasil, Estados Unidos con Trump. Entonces fue necesario este cambio en el régimen sensible, ideológico, para que siguieran las políticas neoliberales y yo lo que detecto de este régimen es una intensificación del extractivismo, o sea, una política abocada a extraer recursos naturales de todo, sí, claro. Y expoliación de todo y para continuar con el programa neoliberal. Entonces, quien está, desde tu punto de vista, decidiendo cosas sociales y políticas, obviamente económicas,
son las grandes corporaciones. El 1%, por supuesto. El 1%. Sí, que están fuera del panorama, ¿no? Habemos los malos y los buenos. Y que no están aquí tampoco necesariamente. No están aquí tampoco Están necesariamente. ¿no? Están en sus búnkers, en sus helicópteros y en su planeta yendo al espacio, ¿no? ¿Y se puede modificar eso? Yo creo que sí, hacemos huelgas masivas de pagar impuestos, de dejar de comprar en el súper, pero huelgas masivas y que todos lo hagamos, yo creo que sí. ¿Tenemos esa capacidad social? En Estados Justo Unidos no, ha funcionado, en Inglaterra también, en Alemania. Aquí. Ojalá. Porque el problema que trabajo en el libro también es a nivel subjetividad. Nuestros deseos están colonizados y preprogramados. Entonces, de cierta manera vivimos para satisfacer nuestros deseos y vivimos estas subjetividades individualistas y hedonistas. Entonces, deconstruirnos de eso es súper difícil, pero solo así vamos a tener un futuro. Pero hay una paradoja, ¿cómo vamos a negar a todavía los pueblos marginados su deseo de modernidad? Por ejemplo. Y decirles que ellos están bien. O sea, ya no hay ese punto atrás. Entonces, por eso tengo en la tiranía como el diagnóstico teórico-crítico del presente y en los ejercicios de imaginación radical o los envíos de otros mundos muy posibles. radicales, ¿no? Sí, la especulación para imaginar futuros posibles, en donde el gobierno implosiona y las cadenas de producción se rompen y ya no hay mercancías y así como nos organizamos. Ese es el segundo libro, de eso trata. Pero eso no es... Es muy radical. Es muy radical, pero es utópico, ¿no? Las condiciones No es utópico. están para que todo siga caminando. Porque las condiciones están para que todo siga caminando, sí, no. O sea, si ves los suelos, debido a la intensificación de los monocultivos, se están erosionando y vamos a tener escasez eventualmente de alimentos. Hay una gran sequía por todo México por las concesiones a privados, que también vamos a tener problemas con el agua. O sea, vamos a dejar naturalmente de poder depender de estas estructuras capitalistas que sostienen nuestras vidas y empezar a buscar alternativas, por la fuerza. Por la fuerza de lo que estamos provocando. Y muchos no van a sobrevivir. Tiene que ver con el calentamiento Tú lo global. tocas también, ¿no? Tiene que ver y dices con que se uniforma, digamos, todos los gobiernos hacen lo mismo, es decir, nada o casi nada. Nada o casi nada, más que operar el gobierno a nivel simulacro y favorecer la legislación y al ejército para que favorezcan y trabajen en aras de los intereses del 1%, ¿no? Es Entonces, aterrador. Te hacen pensar cosas... Huelga implica darle la vuelta, darle la no espalda al consumo. poder, como dice el Comité Invisible. ¿Y cuál es eso, justamente? ¿Es No el dar la consumo? cara, enmascararse como los zapatistas y buscar formas de ser autónomos de estas estructuras que sostienen nuestras vidas. Dígase, gobierno, electricidad, o sea, no fue ningún chiste cuando el presidente dijo que iba a ser ilegales los paneles solares, ¿sabes? Porque si ponemos todos paneles solares y dejamos de depender de la CFE, una de las cosas que hizo este régimen fue que la CFE se convirtiera en otra corporación más en competencia con las otras que brindan energía, ¿no? Entonces, este modelo de gobierno como una corporación más se parece al gobierno actual en China, pero si nosotros compramos todos paneles solares y dejamos de depender de todas las corporaciones, amenaza a estas estructuras que generan plusvalía de nosotros. ¿No te conviene o la gente se puede convencer de que le conviene? Nos convienen los paneles solares, nos súper convienen. Encontrar formas alternativas de capturar agua, generar energía, cultivar nuestra propia comida y dejar lentamente de depender, te digo, de estas estructuras capitalistas nocivas que nos están llevando al borde del colapso planetario. Dices que para hacer algo te tienes que cubrir el rostro. No cubrirnos el rostro como los zapatistas o darle la espalda al poder. Porque fíjate que estamos cambiando, el modelo tradicional de confrontación es el modelo revolucionario, que viene con confrontar directamente al poder para derrocarlo e instaurar una nueva hegemonía. Esa es la narrativa del régimen actual. Pero en realidad el pueblo ya no nos podemos organizar en contra del poder porque el poder nos aplasta en un microsegundo. Entonces, más vale dar la espalda y empezar a trabajar calladitos, calladitos. Y hay cosas que están cambiando para construir a pesar el futuro. de muchos, ¿no? Por ejemplo, hay muchos chavos católicos, por ejemplo, que van a la iglesia, pero que ellos están totalmente de acuerdo con el aborto, por ejemplo. Eso es tremendo. Es tremendo, pero es una realidad también. Y son católicos y sus padres también son católicos, pero no actúan, digamos, igual. Son tolerantes, por ejemplo, con la gente trans. Pero eso te está cambiando también las formas de actuar, ¿no te parece?
está cambiando las formas de actuar y ya no hay una verdad consensuada o un proyecto colectivo de futuro, sino que como una de las secuelas de la neoliberalización fue la fragmentación de la opinión pública, el surgimiento de la posverdad y de esta polarización extrema que estamos viviendo y de este regreso a los fascismos y a los fundamentalismos, que también es como una respuesta lógica a la globalización. Yo espero que salgamos en un tiempito de eso, que sea una fase. ¿No nos falta visión de largo plazo? Te lo pregunto porque, por ejemplo... Pero yo no sé si vayamos a poder tener visión a largo plazo o si vamos a estar teniendo que resolver los problemas de la vida diaria inmediatos para ir de día al día, ¿sabes? Resolviendo de dónde saco agua, de dónde saco comida. Es que ese es el futuro muy real. Entonces, tenemos que deconstruirnos como individuos y empezar a volcarnos a tejer estructuras colectivas de supervivencia, fuera de las estructuras corporativas de supervivencia. Pero entonces, ¿por qué preocuparnos? ¿Nos esperamos al colapso y vemos qué hacemos o no? No, yo creo que hay que empezar a actuar. Y de hecho, las pequeñas ficciones o especulaciones del libro de los ejercicios de imaginación radical o los envíos están inspirados en casos reales o en cosas que ya están pasando. Por ejemplo, en la portada ves una imagen de l'après-McDo, que es el después de McDonald's, un McDonald's en Marsella, en las afueras, en la periferia de Marsella, en donde durante la pandemia los miembros del barrio desmontaron el McDonald's y lo transformaron en centro de acopio de comida para repartirlo. Entonces, eso es cierto, tú estás viendo soluciones en la periferia, en los donde desechables. O ver cómo, no necesariamente en los desechables, sino entender cómo podemos traducir las autonomías a los entornos urbanos o a los entornos desarrollados. ¿Se puede? Se puede, pues en ficción sí, y con voluntad en la realidad sí. Pues lo vamos a tener que hacer, si no, no vamos a sobrevivir. Por urgencia, sí. Por necesidad de sobrevivir. Sí. ¿Cómo te planteas los libros? ¿Son temas que te surgen? ¿Son necesidades que ves que hay que resolver o reflexionar y compartir con alguien? Pues, como te decía, muchos son como laboratorios con mis alumnos. De hecho, en la portada de la tiranía post-neoliberal hay una instalación de un grupo de mis alumnos que ya tienen un colectivo que se llama Bikini Wax. Y esa pieza se las pidieron para el Palais de Tokio en París, un museo de arte contemporáneo. ¿Qué es esto? Es una orca. Ajá, es una orca, es Keiko. Y Keiko en sus entrañas trae todo el mundo sensible que vino con la firma del Tratado de Libre Comercio. Entonces hay zapatistas, pero hay McDonald's, pero hay Nintendo y un Mario Bros. Y hay caritas felices y hay la música. Entonces hay Coca-Cola, por supuesto. Entonces esta Keiko es el contenedor de este nuevo universo de mercancías atractivo que nos prometió el libre comercio, pero que acaba en extinción medioambiental, ¿no? Como que la pieza contiene todas estas paradojas. Entonces te digo, surgen mucho en mis clases, mis libros. El libro de los envíos surge en conversación con un amigo que me decía, ya deja de criticar, ya no es época de hacer crítica. Imagínate, creo que la crítica es más necesaria ahorita que nunca. Okay, sí, claro. Propon soluciones, ¿no? Un poquito como esa línea de... Bueno, propone soluciones. Si eres escritora, mejor vete al Senado a hacer algo productivo por el país. Entonces, bueno, ese es el resultado de esa conversación. Este libro de ejercicios de imaginación radical, cómo pensar un futuro después de que hay este colapso o en proceso de colapso, imaginar un mundo donde sobrevivir, pero que es un mundo que se está colapsando, ¿no? Las estructuras de supervivencia. Algo que a mí, en un tiempo, y hace mucho tiempo, me daba como norte, era la visión de futuro de personajes como Octavio Paz o Carlos Monsiváis. Siempre veían más adelante de lo que yo estaba viendo finalmente. ¿Eso ya lo perdimos? Yo sí tengo nostalgia por esas grandes figuras que le decían verdades a la sociedad, pero no sé si es demasiado siglo XX o si ya estamos tan estigmatizados y tan fragmentados que como que siento que, o tan de nicho, tan acostumbrados a lo de nicho, que solo puedes hablar con tus símiles. Y no sé si eso vaya a ser un signo del futuro también en el que se junten las almas que piensan de igual forma. No sé, como estás diciendo, los jóvenes conservadores católicos en contra del aborto, pero en pro de las trans. Como esas afinidades ideológicas y esa fragmentación de los colectivos sí va a ser la fuente de las nuevas tribus, lo cual me espanta.
¿Por qué? Por las afinidades ideológicas y no un compromiso solidario y social con los demás y con los que son diferentes. Bueno, serán grupos o pequeñas tribus, pero no necesariamente pueden compartir el mismo territorio ideológico o hasta sensorial, ¿no? Pero yo creo que una sociedad es más rica con la pluralidad, y no estoy hablando de la ficción de la democracia, sino como una comunidad donde tienes a los viejos que enseñan a los niños y nos comparten su experiencia, y como todas las visiones que hacen más rica una comunidad. No, yo estoy de acuerdo, pero ¿has visto ejercicios exitosos relativamente? No, así? y es aterrador. Y también, como ese libro también lo escribo pensando en que todos las comunas que se hicieron en el siglo XX fracasaron. Y fueron estas utopías que se distorsionaron terriblemente, y hay registrados estos casos de abuso y de terror, ¿no? Pero considerando eso, encontré un ejemplo, como que ves que siempre dicen que Venezuela no hay aspirinas en el súper y se están todos muriendo de hambre y no hay mercancías. Entonces un día busqué autonomía en Venezuela y me topé con una cooperativa que se llama Secosesola, que me parece uno de los ejemplos pilares del libro de los ejercicios de imaginación radical, que ellos lo que hacen, además de ser una cooperativa que tiene 3 hospitales, 2 mercados en una región en el norte de Venezuela, ahorita te digo cuál es, lo que hacen es reunirse cada semana los representantes de las varias facciones del colectivo, si quieres, a terapia de grupo, a deconstruirse, porque dicen, nosotros en Latinoamérica heredamos esta idea de que venimos a buscar el dorado, y eso hace que en Latinoamérica, estas sociedades de herencia de cultura colonial, estemos siempre tratándonos de chingar, perdón por la palabra, a los demás y ponernos por encima de los demás. Entonces la premisa de Secosesola es, tenemos que deconstruir esa herencia colonial, de ese ser en el mundo, para poder prosperar juntos. Entonces, pero ¿no das la impresión, leí esa parte también, en donde como que añoras los años dorados de la época, de una época pasada? No podemos regresar a un futuro pastoral, no hay vuelta atrás. No. Pero sí podemos aprender de ejercicios así y de los pueblos originarios, de lo poquito que queda de los pueblos originarios. Los ejemplos que nos das son finalmente pues, cuestiones de emergencia, que grupos resuelven problemas concretos reacomodándose de otra manera. Tú dices deconstruyéndose, que es para ti muy importante. Sí. Y eso incluye el lenguaje. Sí. La academia no le gusta mucho el lenguaje inclusivo, deconstructor. No hay vuelta atrás, porque lo estamos tirando, el heteropatriarcado. ¿Eso forma parte también de esas estructuras que tenemos que sacudir? Claro. ¿No te representa el lenguaje? No me representa el lenguaje. Es la expresión más inmediata de tu pensamiento, de tu sentimiento. No, porque yo el lenguaje lo vivo de una forma creativa, siempre estoy experimentando con él, y justo dando clases aprendí a pensar expresándome. Entonces, me representa si lo hago inclusivo, pero como que todavía no uso lenguaje inclusivo de manera sistemática porque estamos experimentando, lo estamos cambiando, y de esa forma se cambia la sociedad. O sea, no podemos de un día para otro una policía del lenguaje inclusivo y a ver Imagínate, eso sería terrible. O sea, qué horror. no se puede, ¿no? Es una modificación paulatina. Entonces sí me representa en ese sentido. Sí. Y representa tu inconformidad con las formas hechas. Claro, y me preguntaba si ese proyecto de derrocar al heteropatriarcado tiene que ver con estos 2 libros. Justo hace un año vine a platicarte aquí de Amores Tóxicos, y sí veo estos libros como una trilogía, ¿no? Que en la tiranía hay este diagnóstico crítico, en la tradición de la teoría crítica. A mí me gusta pensar como de la genealogía del postestructuralismo francés hasta Franco Berardi, que es mi filósofo papá, si quieres. Okay. Con el que no tengo daddy issues, porque tengo mis otros pensadores con los que sí tengo daddy issues. Franco Berardi, ¿no? Como ese linaje de pensamiento en el que es un asesoramiento crítico de la realidad, ¿no? En ese sentido, y es como ver cómo cambiar el mundo, hasta que me di cuenta y me rendí que el pensamiento crítico no va a cambiar el mundo. Entonces tengo Amores Tóxicos, en el que empiezo a cambiar, pensar cómo cambiar las estructuras de afuera a partir del yo. Y esa es, te digo, la ficción sobre el futuro. Bueno, si es una trilogía, ahora que lo dices, por supuesto. Sí, es mi trilogía de la pandemia. ¿Estás preparando algo más? Sí, estoy trabajando en una contrahistoria del pueblo mexicano,
¿Te suena ese libro que sacó Gobernación con una introducción del presidente, que es una colección de ensayos de académicos que puedes descargar de la página de Gobernación? Ok, estoy haciendo una contrahistoria que conversa con esa colección de ensayos para hablar pues, de la militarización, del extractivismo, de los feminicidios. Es muy diferente de lo que hizo José Agustín. Súper diferente. Sobre su visión de la historia. Súper diferente. Es una visión histórica del presente. ¿No es contracultural? Y crítica, no. ¿O sí? No es contracultural. Es contra la hegemonía. Justo una de las conclusiones que llegué en La tiranía es cómo oponerse cuando la oposición está en el poder. Necesitamos una contraizquierda y una contrahistoria. Entonces, por ahí viene el segundo libro y ahí junto a mis pensadores, colegas, académicos, periodistas de a pie, cronistas, ensayistas, a que haga cada quien uno de los ensayos, ¿no? Entonces, está súper bueno ese libro. Y el otro proyecto en el que estoy trabajando es una exposición de arte inspirada en un proceso que estoy teniendo de sanación de la microbiota intestinal. Entonces te estaba diciendo, mientras merma la riqueza del suelo, merma también la riqueza de las bacterias de los intestinos de los humanos. Entonces podemos pensar en un campo seco, en un río contaminado, como en el cuerpo, como una analogía en un cuerpo de una persona con diabetes u obesa o con cáncer. Es lo mismo, porque no hay separación entre el cuerpo de los humanos y la naturaleza. Entonces, pensando con todas estas cosas, estoy haciendo una exposición en Toronto con una beca que se llama Deseos destructivos y otros destinos del exceso. Entonces, se inaugura esta semana. ¿Es una exposición? De arte contemporáneo. ¿Es arte conceptual? Tenemos video, documental, fotografía, instalación, pintura. ¿Y eso sí pega a la gente? A mí me da la impresión que luego no hace mucho match con las personas. Como que necesitas porque además aparte es una exposición en Toronto. Lo que pasa es que esta exposición es el principio de... Ya te voy a tener que contar todo el choro. Una exposición que empieza en Toronto y acaba en Oaxaca, dibujando al intestino desde Toronto, Nueva York, Chicago, Silicon Valley, la península de Baja California, Ciudad de México y Oaxaca. Y lo que queremos es hacer alianzas en cada una de estas ciudades. Mi socia, mi co-curadora, Christine Shaw. Y, por ejemplo, para Oaxaca lo que tenemos pensado es, y para eso no sé cómo lo voy a hacer todavía, conseguir dinero para traer indígenas de Canadá que están trabajando en lo que ellos llaman resurgimiento, de cómo rehacer sus estructuras de sobrevivencia comunales y revitalizar su cultura y existir desde ese lugar. Con indígenas oaxaqueños que viven a partir de los principios de la comunidad y las autonomías. Entonces, a esa conversación no van a entrar ni colonos, ni criollos, ni nada, como abrir ese tipo de espacios. Entonces, yo creo que sí va a trascender más allá. Y para mí, por ejemplo, que en Toronto se enteren las condiciones de trabajo en las maquiladoras en México o cómo son las condiciones de casa-habitación neoliberalizada que hicieron estos millones de casas que ahorita se están cayendo en ruinas. Para mí es importante que el norte sepa de cómo es el sur global a nivel material y cómo el despojo acá... Es un despojo orgánico. Es un despojo orgánico, claro, pero que además es la base de sus privilegios. Así es. Y, para mí trasciende en ese sentido y para mí es importante así. Muy ambicioso. Sí, ahí va. Ya inauguramos la primera parte esta semana. Pues sin el tiempo no podemos contra él. Llegamos al final del programa. Gracias por compartirnos estas visiones alternas, estas mirillas para asomarnos a esos mundos posibles que a veces ni siquiera tenemos muy claro cómo podrían ser, pero sí dejan claro desde tu punto de vista y también desde el mío de que esto no es lo que queremos del todo. No. El futuro lo tenemos que hacer. Tenemos que hacerlo todos los días. Sí. Gracias por estar aquí. A ti. Y gracias también a ustedes por habernos acompañado en esta conversación y yo los espero la próxima semana.